torno a la empleabilidad. En esta oportunidad la vamos a tener a Silvia abriendo estos sideshows, contando un poco de lo que es su expertise, estudiar y trabajar, insertarse laboralmente en Alemania. En una segunda charla, en un segundo taller, la semana próxima, voy a estar yo dando algunos tips sobre empleabilidad, ¿sí? ¿Qué es este concepto de empleabilidad y cómo ser atractivo con mi perfil para el mercado laboral? ¿Cómo construyo un perfil, un CV de alto impacto y me posiciono en el mercado laboral de la manera en la que quiero? Y por último, vamos a tener a un mix, ¿sí? Una mixtura con un equipo, una organización sin fines de lucro que se llama Transistemas, ¿sí? Y que trabajan en empleo inclusivo con personas del colectivo LGBTQ+ y otras disidencias. Pero bueno, ya se van a estar enterando oportunamente de cómo sigue la agenda de los 6 shows. Mi nombre es Valeria, soy parte del equipo de Junges Netzwerk, me acompaña Alfonso Alderete del equipo de comunicación, Gaby Podevils, vocero institucional de la red, y bueno, Silvia, que también es parte de Junges Netzwerk, pero hoy es la persona que va a estar en escena. Así que muy agradecida de que estén aquí. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat, las vamos a estar contestando también y levantar la mano en el caso que quieran hacer una pregunta a viva voz. Los que puedan, prendan sus cámaras, así facilitamos y hacemos más dinámica esta interacción. Sé que es un poquito tarde del martes, todos tenemos cara de cansados, pero eso no es un impedimento para que podamos vernos un poquito las caras. Así que, sin más preludio, le voy a dar paso a Silvia. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas los presentes. Gracias, Vale, por el espacio, gracias por organizar. Como ya me presentaste, bueno, yo soy coordinadora del área de formación profesional de Junges Netzwerk, que tiene en realidad la fundación, la Stiftung Verbundenheit, tiene de manera paralela una empresa hermana que se encarga justamente de la parte de formación dual. El nombre de la empresa es un poquito largo, lo voy a decir porque seguramente todos los que están acá interesados en viajar a Alemania, saben que algo muy importante es el idioma, así que bueno, la empresa de la fundación se llama Gesellschaft für Verbundenheit durch Kultur, Bildung und Wirtschaft. Así se ha creado este nombre tan largo, así que es Sociedad para la Economía, Formación y demás, ¿sí? Así que bueno, voy a estar contándoles hoy, estuve mirando también algunas preguntas. Esto va a ser hoy muy participativo, ¿sí? Yo he armado una presentación en base a la experiencia que ya tengo hace años en Alemania y justamente con el mercado laboral alemán. Como ustedes saben, hoy Alemania tiene una alta demanda de personal calificado. Es decir, que si siguen mucho al país, porque es verdad, ¿no? Los países que nosotros elegimos para emigrar muchas veces, no ha sido siempre tan atractivo Alemania porque era bastante riguroso con el tema de visas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los latinoamericanos tienen como destino principal primero Estados Unidos, ¿sí? Entonces, mi trabajo hace mucho tiempo como promotora de la política exterior, cultural y educativa alemana es convencerlos a todos ustedes que Alemania es el destino perfecto, ¿sí? Y no Estados Unidos, no, ahora no me están mirando. Pero bueno, vamos a ser sinceros. Como promotora les tengo que decir, comparar por qué Alemania y no Francia, por qué Alemania y no Suiza. Así que hoy voy a empezar ahora con la presentación y ustedes van a poder ir teniendo las preguntas. Ahí había una primera pregunta que yo la vi así por arriba, que hablaba del sueldo, que tranquilamente y podemos hablar de eso enseguida. Pero les voy a comentar sobre las distintas visas también que existen hoy en día para viajar a Alemania. Quiero saber si alguno de ustedes, lo que está acá presentes, está en Alemania o estuvo haciendo, o estuvo estudiando, tuvo una beca. Eso me interesaría saber si podrían dejar en el chat. Sería buenísimo. A ver, vamos a ir leyendo. Si alguien tiene además ganas de desmutearse.
Acá nos dice Alex, todavía no, pero tenés Todavía ganas, no. Alex, me imagino. Bueno, eso es todavía no. Tenemos igual una lista de inscritos, ¿no? Pero me interesa, exacto, respecto a poder hacer un voluntariado, dice Alex. A ver quién más, Perfecto. alguien que haya tenido una experiencia o quiera, esté interesado o interesada. Porque muchas veces tenemos como hincapié. Yo le cuento siempre, les digo, empiezo por mi historia principal y por qué empecé con esto, ¿no? Hoy tengo 38 años. em, Vengo de una familia de descendencia alemana, pero en mi casa no se hablaba el alemán como lengua materna, pero siempre tenía como un sueño de ir a vivir, trabajar en Alemania. Por distintas razones, al ser descendiente alemán, igual no podía hacer la ciudadanía. Entonces, mi primer, digamos, desafío fue a los 18 años ir como au pair, ¿no? Que es un programa que existe en muchos países del mundo que tiene que ser distinto al idioma que uno maneja, o sea, uno puede ir de au pair, por ejemplo, a Estados Unidos, puede ir de au pair a Suiza, puede ir de au pair a Austria, y trabaja como niñera en el seno de una familia, ¿no? Eso fue mi primera experiencia. Obviamente me quería quedar y me encontraba con muchísimas trabas. Una de ellas era la visa y cómo hacía en ese tiempo, hace 20 años atrás, era súper difícil y quería ingresar a la universidad y uno no tiene un pase directo a la universidad, sino que tiene que hacer la preparatoria para la universidad también, que es difícil en alemán. Y sobre todo te piden una cuenta bloqueada, o sea que si no tenés becas, sí o sí tenés que tener dinero para el primer año, para mantenerte el primer año. Entonces empiezan como muchísimas trabas en ese momento. De ahí fue que conocí la formación dual, que también es el modelo alemán. O sea que había en ese tiempo algunas visas, pero esto fue cambiando, ¿no? Entonces, hoy desde el 2020, ¿no? La pandemia creo que fue algo que hizo un clic, pero en Alemania la pandemia también trajo varios problemas porque fue justamente en marzo del 2020 donde nace y sacan adelante la nueva ley migratoria, donde con la intención de facilitar la entrada a personal calificado. Cuando hablamos de personal calificado, ¿qué entienden ustedes? O sea, ¿qué se les viene a la mente? No sé si alguno quiere hablar o por ahí Valeria puede comentar, pero cuando hablamos de personal calificado, Valeria, en tu lugar, ¿qué pensás Bueno, de tu yo, mira, justo experiencia? acá comentaron Jonathan, varios comentaron que son profesionales, universitarios, profesionales. Obviamente el personal calificado apunta a que tengan alguna calificación en algún área, ¿sí? De estudio, de trabajo. Puede ser tranquilamente un oficio, una tecnicatura o una profesión universitaria como tal, ¿no? Pero que tengan alguna calificación profesional para desempeñar determinado rol. Exacto. No sé quién había levantado la mano, si quiere decir. A ver, no los veo. Mucha Sí, yo lo interacción había en el chat preguntado, pero igual. ya lo comentaron por el chat. Tranqui, es exactamente lo mismo que voy a decir. Perfecto. Bueno, justamente cuando hablaban de personal calificado, pero Alemania tenía personal calificado solo aquellos que tenían una carrera universitaria y no terciaria. Entonces ahí siempre había un problema en el reconocimiento de los títulos. Bueno, como que esta ley migratoria que sale en el año 2020 vino acompañado de la pandemia. Uno de los grandes desafíos que tenía Alemania en ese momento era justamente el personal en el área de salud. ¿Por qué? Porque con la pandemia decían, ok, se necesitan por año 100.000 enfermeros. ¿Y qué pasó? No, se necesitaban 200.000 enfermeros porque la pandemia trajo muchos problemas al sistema de salud también. Entonces, de ahí se empieza a trabajar y ver que el modelo que habían lanzado en marzo del 2020, si bien era interesante, no era tan efectivo. Así que, ¿qué pasa con las leyes cuando no son efectivas? Se vuelven a tratar en el Parlamento, ¿sí? Para ver cómo pueden alcanzar, porque realmente no alcanzaban las metas que necesitaban justamente. Y Alemania actualmente tiene, vamos a decir, como 84 millones de habitantes, ¿no? Siempre hago la comparación de cuántos habitantes tiene Argentina sobre una superficie.
Digo Argentina porque es lo que realmente, no voy a hablar de otros países, pero bueno, Argentina tiene 47 millones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué grande que es? Solo pensamos en Argentina y Chile, ¿no? El tamaño de nuestros dos países, los movemos a Europa y ya se lo cubren todo, ¿no? Ya lo aprendí. Entonces, es decir, en una superficie muy pequeña que tiene Alemania, Sí. hay alguien que tiene Perdón, el sí, sí, vamos a micrófono pedir que encendido. mantenga los micrófonos en mute, por favor. Ahí estamos. Sí, Sobre la superficie, estábamos hablando, ¿no? De la cantidad de habitantes, ¿no? Aún así, siguen falta personal calificado, ¿no? Sigue faltando gente y hoy quiero contarles primero, para que ustedes se den cuenta, em, vamos a hablar de la oferta laboral, ¿sí? ¿Cuáles son las ofertas laborales que existen actualmente en Alemania, ¿no? Sabemos que en el sector de salud hay una alta demanda, pero también en toda la industria. ¿Por qué? Porque la densidad demográfica de Alemania, como ustedes saben, ¿no? Se planifica mucho, ¿no? Entonces se planifica para el año 2030, para el año 2050. Entonces Alemania tiene esa planificación de que en el año 2050 va a tener solo 70 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar con esto? Para que el sistema de Alemania y sobre todo el sistema de pensiones y jubilaciones pueda mantenerse en el tiempo, necesita también gente que aporte. Entonces, se terminó la época de los baby boomers, ¿sí? Hoy realmente los jóvenes no quieren tener hijos o también dedican mucho más tiempo al estudio, por ejemplo, a a las carreras universitarias, y acá hay un problema, ¿sí? Porque empiezan a los 20 y terminan a los 30 de estudiar porque en general muchos de los alemanes se toman el año sabático también, que le dicen, en donde recorren el mundo, van y hacen voluntariados y demás. Entonces empieza a extender y decir, bueno, ok, recién a los 30 me recibo, como que a los 35 por ahí estoy mejor económicamente, planifico tener un hijo, sí, planifico, a los 40, ¿no? Entonces, Alemania empieza a decir, bueno, nuestro sistema previsional también en algún momento no va a poder soportar más. Y uno siempre piensa, bueno, podemos decir, bueno, en Latinoamérica por ahí son malas las jubilaciones, pero en Alemania pasa lo mismo, ¿no? Entonces hubieron muchos oficios que directamente empezaron a desaparecer. Y hoy, por ejemplo, cuando yo les digo, bueno, ofertas de trabajo, ¿sí? Estos datos son actuales que ustedes ven acá. Hoy yo dije, bueno, tenemos una charla sobre trabajo en Alemania. Voy a elegir así ciudades al azar. Elijo siempre Hamburgo porque es una ciudad que viví, conozco y es una de las más grandes. Pero también sabemos que está Berlín, Múnich. A ver, la ciudad más grande es Berlín, ¿sí? Con la mayor cantidad de habitantes y demás. Después le sigue Múnich, después Hamburgo y después Frankfurt. Y después siguen los otros, ¿sí? Pero bueno, hoy así, digo, bueno, tengo ganas de buscar trabajo. Entro, digo, ¿a dónde voy a ir a vivir? Hamburgo. Bueno, busco las ofertas laborales del día de hoy. Hoy me salían 25.790 ofertas laborales en distintas áreas, ¿sí? Muchas en el área de salud, por ejemplo, pero muchísimas también en gastronomía, hotelería. Como ustedes saben ahora, en Europa comienza el verano y esto también fue cambiando un poco en la parte gastronómica y hotelera en Alemania. ¿Por qué? Porque desde la pandemia el alemán se considera que es una persona que viaja mucho, o sea, el europeo en general viaja mucho, pero el alemán es uno de los que más viaja, y solo hay como un 9% de la población que no hace vacaciones, sino gran porcentaje hace vacaciones dentro de Europa, pero muchos vacacionan también dentro de Alemania. Y con la pandemia, al no poder salir, ¿qué pasó? Se empezó a manejar mucho más el turismo interno. Y hay un gran problema porque falta gente en el sector de la gastronomía y de la hotelería. Con decirles que realmente hay restaurantes, por ejemplo, en el norte de Alemania, que
suele haber playa, eh, y van a cerrar algunos restaurantes, van a decir, bueno, solo vamos a abrir de miércoles a domingo porque no podemos mantener toda la temporada abierta porque no tienen personal. Entonces, ¿qué están haciendo? Trabajando con distintos programas para que puedan viajar gente en el sector gastronómico. Cocineros, auxiliares en cocina, gente que trabaje en hotelería. Es muy variado, muy diverso y acá es donde se vuelve atractivo también para el extranjero porque al ser tan internacional, la demanda de nivel alemán no es tan alta, no es tan exigente. Pero para que tengan una idea, hoy en Hamburgo había 25.790. No sé cuánto, no me puse a mirar hoy cuántas ofertas había acá en Argentina, pero no sé si son tantas. Yo creo que en mi ciudad, no sé si llegamos hoy a tener como 10 vacantes, como mucho. Mm. Después fui a Berlín, ¿no? Hice un viajecito por, por Alemania, me fui al norte, me fui casi a la capital y bueno, y obvio, en una capital siempre hay mucho trabajo de distintas áreas. Lo que yo siempre les digo, cuando les recomendamos emigrar y buscar trabajo, particularmente nosotros no recomendamos o yo no recomiendo que sean ciudades tan grandes. ¿Por qué? Porque acá van a encontrarse con el problema de Berlín, que existe que no hay alojamiento, ¿sí? Ustedes van, si quieren mudar a Berlín, trabajo, pero no van a encontrar alojamiento y lo que encuentran son muy caros, ¿sí? Están súper altos los alquileres, estamos hablando de cerca de 800 euros para arriba y hoy alguien preguntaba cuánto era el sueldo mínimo y no llega a los 1.800 a veces, 1.800 euros. Entonces, ahí se van a ver siempre con un problema si se mudan a grandes ciudades o a la capital como en el caso de Berlín. Pero empezamos a bajar a la zona más industrial, que es que está justamente en la frontera con Francia, Suiza, tiene este país muy chiquitito que es Liechtenstein, no sé si lo escucharon alguna vez hablar. Pero bueno, ahí, por ejemplo, busqué Stuttgart y Karlsruhe, ¿no? Stuttgart, miren las ofertas. Es 22.472. Y acá le puedo decir que el sector industrial, la construcción, acá lo que son ingenieros civiles, ingenieros industriales, los que son electricistas, mecánicos, mecatrónicos, tienen grandes oportunidades, ¿sí? Porque en este lugar es donde la industria es como el corazón de la industria. Y ahí ustedes ven un que al lado está Karlsruhe, ¿no? Esa ciudad que es mucho más chiquitita y aún así tiene 12.250 vacantes el día de hoy. Y cuando me dicen qué tipo de trabajo, y es trabajo medio tiempo o tiempo completo, la gran mayoría pide tiempo completo. Entonces vemos que estas ofertas, o sea, son reales. Ustedes, yo les estoy trayendo números reales de hoy, así fresquitos, sacados de la página web de la Bundesagentur für Arbeit, que sería la Agencia Federal de Empleo, ¿sí? Así que si ustedes van, pueden corroborar esos números, que estos son los números oficiales, para que ustedes vean que realmente hay trabajo, ¿sí? Pero bueno, queremos saber ahora qué tipo de trabajos podemos hacer, ¿no? Y ahí quiero contarles que en Alemania existen carreras que son reguladas y las no reguladas. Y esto también viene de la mano con la modificación de la ley migratoria que le comenté al principio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que realmente no cumplían con los objetivos debido a que la visa era muy estricta, ¿no? Por ejemplo, si sos enfermero, tenías que tener nivel B2, esperar la homologación. Mientras tanto, podías empezar a trabajar, pero bueno, también tenías que hacer la prueba de examen de conocimiento. Y siempre vemos que el nivel alemán B2, o sea, lleva un tiempo aprenderlo, ¿no? Entonces, como que faltaba realmente que esto se pueda promover. ¿Qué pasaba con los ingenieros? Los ingenieros pueden tramitar la tarjeta azul, que se llama sería como la Blaue Karte, y siempre les exigían el nivel B1 de alemán. Y ahora, por ejemplo, para tramitar la tarjeta azul, no es necesario saber alemán, sí saber inglés certificado nivel B2, C1. De todas formas, yo no recomiendo que no sepan alemán porque no van a encontrar tanta oferta solo con inglés, ¿sí? Porque dentro de todo, vivir en Alemania y uno dice, bueno, sí, puedo trabajar en inglés, pero se necesita el idioma. Y ahí voy a hacer como
un paréntesis para los informáticos, ¿sí? Porque hoy los programadores, desarrolladores de software, tienen la posibilidad también, sin título terciario, sin título universitario, solo comprobando 3 años de experiencia laboral, de también poder tramitar la tarjeta azul. Entonces, dentro de las grandes profesiones que nosotros buscamos y vemos, que está el sector informático, ¿sí? O sea, ahí va a la vanguardia. Y si tienen alguna de estas carreras, bueno, ya vayan anotándose puntitos porque tienen algo a favor, pero como les digo, lo importante hoy en día, y ahí voy a volver a lo que decía Valeria, cuando hablamos de personal calificado, siempre hablamos de que tenga un título terciario, universitario. En este caso, Alemania hoy valora mucho más la experiencia. Y ahí quiere decir que un ingeniero ha estado estudiando 6 años de su vida una carrera, pero lamentablemente no salió al mercado laboral tan rápido. Y hoy la gente busca experiencia. Las empresas quieren experiencia, que los empleados tengan experiencia. Entonces, hoy también se cuenta como, por ejemplo, un maestro mayor de obra puede ser que solo tuvo una formación de 2 años. Si está reconocida en el país de origen y tiene experiencia laboral, también puede tramitar una visa. Esto quiere decir, esto se puso en vigencia a partir de ahora del 1 de marzo del 2024, en donde todas las personas que tengan una formación profesional de 2 años reconocida en el país, más 2 años de experiencia en el rubro, puede tramitar una visa. Yo siempre les hablo de visa porque sabemos que si tienen pasaporte de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, tienen fácil acceso, ¿sí? No necesitan todo esto. Ya vamos a pasar a la parte de homologación, que es a lo que la gente le interesa saber y que eso también fue cambiando un poquito, ¿no? Entonces, otra de las carreras, y estas son recontra reglamentadas, o sea, carreras reglamentadas existen 421 de cientos y cientos de carreras que existen en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania también existe la formación dual, que la formación dual consiste en aprender un oficio, aprender una profesión, 70% del tiempo en una empresa y 30% del tiempo en un centro de formación. Entonces, este es el caso que tienen, por ejemplo, los enfermeros. Los enfermeros estudian 3 años, o las enfermeras, 3 años y van rotando desde un hospital al centro de formación, desde un asilo de ancianos al centro de formación, desde atender a pacientes de manera a domicilio, ambulante, ¿sí? Al centro de formación. Entonces, en 3 años, este enfermero tiene mucha práctica. Y eso es el sistema de formación dual. Pero eso también había decaído en los últimos años. Entonces, también hizo que muchas profesiones empiecen a desaparecer. Y realmente, bueno, uno ve cómo el país, si bien la industria crece, no va de mano con la población y demás. Entonces, ahora ustedes ven, por ejemplo, que también de las profesiones más buscadas están médicos, enfermeros. Yo puse educadores, que tiene que ver con docentes, ¿sí? Pero en Alemania es más que nada, el educador son, acá comparando, es como ser maestro o maestra jardinera, o estar en los primeros años de grado, porque para ser profesor en Alemania, uno puede ser profesor, yo siempre le digo, yo soy profesora alemán nomás, solo alemán. Y allá vos tenés al profesor, que también es profesor de alemán, a la vez profesor de biología y también puede ser profesor de educación física o de deportes. Entonces, funciona de manera distinta y esto sí es, son profesiones que están reglamentadas, ¿no? Por ejemplo, un fisioterapeuta. Fisioterapeutas se buscan muchísimo. Dentistas, odontólogos también se buscan mucho, pero todas estas tienen una exigencia muy alta que tiene que ver con la homologación y la regulación de la carrera. Porque hoy hay un fenómeno también que es bastante interesante. Para ingresar
a una universidad en Alemania, primero hay que tener un Abitur que esté aprobado, tener buenas notas, pero para ingresar como médicos hay que ser prácticamente excelente alumno. Entonces, tienen dos problemas en Alemania. Uno es que estudian para ser médicos porque les dio el promedio y dijeron, ok, pero no tienen la vocación. Y dos, tenés muchísima gente que no llega al promedio, entonces, ¿qué hacen? Se van a estudiar a otro país de la Unión Europea o afuera y después van a homologar el título. Pero dentro de todo esto se dan cuenta que también la carrera de medicina y en todas sus especialidades hoy tiene buscan muchísimo, pero también hay como muchos pasos para seguir para poder ser médico en Alemania. No es imposible, ¿sí? Sí, quería aprovechar para hacerte algunas preguntitas que se están Sí, dando, así no se nos acumulan. Acá Gonzalo pregunta si los programadores pueden trabajar remotamente para Alemania, o sea, sí, sin sí, estar en Alemania. son, en realidad sí pueden, van a ver que hay trabajo remoto, se contrata mucho, pero dentro por ahí de las consultoras y demás, se busca igual la relocalización, o sea, que tengan que viajar a Alemania. O sea, se puede trabajar remoto, pero son menos las chances en realidad. Bien, perfecto. Acá dice Jonathan, soy técnico electromecánico y estoy haciendo el profesorado en este rubro. ¿Qué puedo hacer en relación a esto? Bueno, saber alemán, ¿no? Eso sería el primer Sí, requisito para ir a Alemania. totalmente. O sea, alemán, para como técnico electromecánico, saber alemán, nivel A2 ya es suficiente. Y el profesorado, así te doy mi recomendación, terminalo para Argentina, pero en Alemania, o sea, el profesorado no te va a servir. Lo que te va a servir es el título de técnico electromecánico. Y ahí sí, técnico electromecánico también son válidos los títulos, no son 100% reconocidos, pero son válidos los títulos de las escuelas técnicas. Sabemos que tenemos las escuelas técnicas provinciales y las nacionales, ¿sí? Y hay muchas que tienen 7 años, así que esos títulos se pueden hacer un reconocimiento en la Cámara de Industria, que se llama FOSA, no es todas las cámaras de industria, pero les voy a mandar ahora enseguida el link cuando terminemos, y ahí se hace el reconocimiento y van a recibir un reconocimiento parcial del título. O sea que también, o sea, aplica para técnicos superiores como también técnicos recibidos de las escuelas técnicas. Bien. Después, Kleibert pregunta si en el área de humanidades y estudios políticos hay oferta. Claro, estamos hablando ahora de profesiones muy técnicas, ¿no? Que obviamente son Sí. las más demandadas. ¿Cómo ves el Sí, área de humanidades y ciencias sociales? yo les digo, no son las carreras. Ahí vamos a hacer, les voy a explicar algo. La Agencia Federal de Empleo, todas estas profesiones y todo lo que ustedes escuchan, regulado, no regulado, sí o no, todo depende de la Agencia Federal de Empleo, ¿sí? O sea, una vez que a vos te contratan de Alemania, contratan tu perfil, Alemania se va a asegurar de que no haya alemanes y que no haya ciudadanos de la Unión Europea buscando esos puestos laborales, ¿sí? Entonces, si yo estudié ciencias políticas, ¿sí? O soy licenciado en economía, por ejemplo, sí, hay trabajo, pero tienen que pegarle bien a la tecla, así les voy a decir en criollo, porque no hay, no es que o sea, hay mucha competencia en ese lado, en ese ámbito, lo que hoy no quita que ustedes puedan trabajar de otra cosa, ¿sí? Antes no se podía, si eras licenciado en economía o eras licenciado en ciencia de las comunicaciones, era ese tu rubro donde vos tenías que desempeñarte. Ahora no, ahora si te contratan. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un licenciado en filosofía que hoy es contratado para trabajar en la recepción de un hotel. Es válido, puede. Todavía no sabemos 100% si las embajadas lo van a aprobar porque
Esto es muy nuevo, pero antes no se podía. Ustedes van a decir, yo intenté el año pasado y el año pasado no se podía. También tiene que ver con lo que va a ganar esa persona. Por eso, las carreras por ahí, cuando yo les digo que son más técnicas, que son oficios, por ejemplo, el ingeniero por ahí se imagina que va a estar solo en la zona de proyecto y también necesitan mucho que los ingenieros estén en la construcción, digamos, donde está. En alemán se dice la Baustelle. Si alguien quiere traducir, me reayuda porque no se me viene la palabra en español de Baustelle. Pero justamente, no quiero pincharles el globo, como dicen, pero sí ahí se van a encontrar con una competencia que tiene que ver con ciudadanos europeos que sí están calificados para esos puestos. Y es más difícil. Y ahí sí o sí juega un rol muy importante la experiencia, el manejo de idioma. Yo tengo mucha gente que me pregunta, Silvia, yo quiero trabajar, y hoy incluso lo subí en mi Instagram, la formación dual como bancarios. Ya enseguida uno dice, wow, bancario en Alemania, súper. Bueno, pero para entrar a la formación dual hay que tener muy buen manejo de matemática, de economía. Entonces hay muchas cosas que a veces nos limitan porque tenemos competencia local, ¿sí? O sea, son los alemanes y los ciudadanos de la Unión Europea. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno también se va a postular para un trabajo. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de ingenieros químicos. Porque uno dice, bueno, la ingeniería es amplia, ¿no? Sí hay ofertas laborales para los ingenieros químicos, pero también son muy específicas. Entonces, cuando por ahí tengo a un ingeniero que ya es senior, pero allá tiene que entrar como junior, y ahí cuesta hacerle el matching, ¿no? Porque realmente es como que uno dice, no va y la empresa dice, pero está muy sobrecalificado para este puesto y cuesta muchas veces realmente conectar al talento que está acá en Latinoamérica, que tal vez sí tiene la calificación para ese puesto, pero en este puesto empezaría como junior. Entonces, es como que en ese momento ahí sí hay un quiebre y con eso hay que tener también en cuenta de que uno dice que esto es así, pero tampoco es tan fácil. Hay que recorrer un camino siempre y que muchas veces se van a encontrar con algunas trabas. No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos varias Bueno, preguntas. sigo Estamos entonces a full. ¿Querés avanzar sí, un poquito más sí, como para sí, seguir la presentación y después seguimos resolviendo las sigo, dudas? exactamente, sigo también Bueno, con acá, sobre todo con los asistentes terapéuticos. En este sentido, también, si son auxiliares de enfermería, hoy tienen la posibilidad de trabajar y reconocer el título allá. Esto todo está viniendo de la mano con estas modificaciones de la ley migratoria, que es súper nuevo, que si ustedes van ahora y buscan en la embajada, no van a encontrar la información porque todavía no se actualizó. Pero bueno, ya está vigente, o sea que hoy si voy a tramitar una visa, tengo que ir realmente bien preparado, saber qué es la documentación que necesito. Siempre les recomiendo eviten ir a la embajada y tramitar una visa y después tener una negación porque van a estar perdiendo dinero. Y después, una vez que se les es denegada una visa, es muy difícil después apelar a eso. Entonces, siempre hay que ir a estar bien seguros cuando van a tramitar. Y bueno, fíjense que yo les voy a dejar al final todas las páginas donde ustedes pueden ingresar para ver toda la información, porque es mucha. Estudio versus trabajo, ¿sí? Así, bien breve. Yo quiero saber quiénes están acá están como más enfocados en estudiar y quiénes para trabajar, así. No sé si levantan la mano, no sé cómo querés que hagamos, pero porque para estudiar, yo pensaba hoy cuando hacía la preparación, si tengo que hablarles de estudio en Alemania, y esto es otro tema aparte. Sabemos que la institución que da las becas y la encargada de esto en el mundo, sí, es el Servicio de Intercambio Académico Alemán, que es el DAD, así que lo pueden googlear, pongan DAAD, DAD, y les va a salir, porque en todos los países está o tiene una representación.
Sabemos que por ahí, si no está en Bolivia, seguramente hay un lectorado que está en Colombia y que se ocupa de Ecuador, Colombia, Bolivia, pero ellos son los encargados de estudio. Y yo hice algo bien fácil y bien sencillo. Si hay mucha gente interesada, pueden buscarlo del DAD, pero quiero decirles dos cosas breves, ¿no? Acá digo, ¿qué tengo que tener en cuenta para trabajar en Alemania? Y yo les voy a decir qué tengo que tener en cuenta para estudiar en Alemania. Voy a ser bien breve. Uno, si quiero estudiar una carrera desde cero y no fui a un colegio alemán, empezando por ahí, no fui a un colegio alemán. Y si no fui a un colegio alemán, em, ya tengo como que decir sí o sí necesito tener el nivel B2 de alemán y saber que voy a tener que hacer la preparatoria por la universidad que se llama Studienkolleg. Son muy pocas las escuelas que tienen acceso a directo a a empezar la universidad en Alemania. Hay, pero son pocas. Y por otro lado, tengo que tener en cuenta si esto va a ser becado o no. Si no es becado, tengo que pensar, y no tengo pasaporte de la Unión Europea, tengo que pensar que tengo que tener una cuenta bloqueada con 11.408 euros. Esto es hoy, ¿sí? Esto puede cambiar en 3, 4 meses, pero bueno, se viene manteniendo hace un año en esa suma de dinero, que no es algo que yo tengo que pagarle a Alemania, sino que tengo que tener una cuenta bancaria con ese fondo bloqueado y que se me va a desbloquear mes a mes. Eso es muy importante si quiero estudiar en Alemania. Si quiero hacer una formación dual, tengo que ganar más de 950 euros, que también es estudio y trabajo, ¿sí? Y también, si quiero tramitar algunas visas muy específicas, tengo que pensar, por ejemplo, en la visa de homologar mi título en Alemania, que eso es posible. Tengo que pensar que también me van a pedir fondos bloqueados, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes hagan sin beca o sin contrato de trabajo requiere una cuenta bloqueada. Por eso les digo, ese tema es tan amplio que podemos hacer una hora y yo les puedo estar explicando una hora sobre estudio y cuentas bloqueadas. Y para eso invitaría con gusto en una próxima Palooza a hablar exclusivamente de eso. O sea que si hay alguna consulta en base a estudios, yo creo que todos están más en la parte laboral, ¿no? Pero bueno, como les digo acá, la palabra bloqueada, ténganla en cuenta si es que no van a estar, no tienen, digamos, pasaporte de la Comunidad Europea y tienen que tramitar una visa, seguramente se van a encontrar con eso para el estudio, que es la primer traba, también muchas veces para los máster, porque hay muchas escuelas que tienen, muchas universidades que tienen una doble titulación y dicen, bueno, puedes hacer tu semestre en Heidelberg, por ejemplo, en la Universidad de Heidelberg, que es una de las más conocidas, pero no les dicen que tienen que mantenerse esos 6 meses ustedes y ahí no está becado, sino que necesitan esa cuenta bloqueada por los 6 meses. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Sobre todo si van a elegir alguna universidad que tenga doble titulación, siempre asegúrense, o si lo quieren, obviamente, saber si van a tener la beca o no, porque eso es importante. A Alemania le encanta hacer convenios a nivel internacional. Bueno. Como les hablaba de las diferentes visas, tienen visa para la búsqueda de empleo, para la homologación de título, para profesiones técnicas, para formación profesional, para trabajo independiente también, ¿sí? Si quiero ser freelancer en Alemania también lo puedo ser. Tengo que presentar un plan, un business plan, ¿sí? En donde tenga los contratos de trabajo también. Pero bueno, hay una amplia variedad de visas que pueden tramitar y hoy en día es mucho más fácil y creo que lo más interesante va a salir ahora en junio del 2024, que es creo que el desafío más grande que va a tener Alemania, que va a ser la tarjeta de puntos. La tarjeta de puntos todavía no está en vigencia, pero ya lo pueden testear. Va a ser una tarjeta que según la calificación que van a tener, por ejemplo, tengo contrato de trabajo, tengo un título reconocido en mi país o en Alemania, tengo nivel de alemán, tengo vínculo con el país, cada uno de esos va a sumar un puntito, ¿sí? Mientras más puntos tengan,
más fácil va a ser el acceso a la visa. Y cuando hablo de cuánto tiempo, bueno, hoy se acortó también el tiempo en donde puedo tener mi residencia en Alemania y antes era 5 años. Tenía que vivir 5 años oficialmente en Alemania, trabajar o estudiar para poder tramitar una residencia. Esto se acortó ahora y van a ser 3 años. Entonces va a facilitar a muchísima gente. También de la mano de estos cambios que ustedes verán, hay muchas problemáticas actuales en Alemania, no es todo tan fácil, hay muchas trabas también dentro de las embajadas, porque siempre cuando hay grandes cambios para un país, en este caso en la Unión Europea, y con tantas guerras también, vemos que la población también está como un poco en suspenso viendo qué sucede con todo esto. Pero la tarjeta de puntos va a ser un gran desafío. Alemania se basó en un modelo canadiense. Pero para esto todo fue aprobado en el Parlamento y ya está en vigencia, pero no hay tanta información de los requisitos específicos. Pero la tarjeta de puntos, eso va a facilitar el ingreso a muchísimas personas y lo que siempre se trata de hacer es que no exista la explotación laboral. Se trata de prevenir, no digo que no exista, existe, pero bueno, eh, trata de ser todo lo que vienen haciendo que esté bien regulado. Estas le pueden hacer, es la página que ustedes sí o sí tienen que revisar, chequear para todo. Está en español, está en francés, está en más de 15 idiomas, es Make It in Germany. En Make It in Germany ustedes van a encontrar toda la información, van a encontrar todo lo que les dije ahora, van a encontrar sobre estudio, formación, vivir, porque ustedes hablamos muchas veces, ok, yo voy sola, no, voy yo y van mis hijos también, ¿sí? Me mudo y viene mi familia, ahí necesito hacer otra visa que es la reunificación familiar o necesito saber cuáles son los puntos para poder también, porque eso también se facilitó, ¿sí? Viajar con la familia también se fue facilitando. Entonces, en estas páginas ustedes van a ver los reconocimientos de los títulos y mientras van haciendo las preguntas les voy hablando de cuándo tiene que reconocer un título y cuándo no, porque ahora no se tiene que reconocer todos los títulos, ¿sí? Ahora se ha sacado todo ese proceso en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos sí, y la información la tienen ahí en Make It in Germany. Y bueno, y acá les dejo mi correo electrónico, les dejo la página de GlowMe también, que es trabajar punto en Alemania, donde van a ver las ofertas laborales, la página de Junges Netzwerk y el LinkedIn de la sociedad, que bueno, ahí saquen la foto nomás y después copien porque creo es muy largo, pero bueno, tiene que estar porque sin esta empresa no podríamos seguir trabajando en esto que hacemos, que es ayudar por ahí a mucha gente a que pueda hacer una formación dual en Alemania. Buenísimo, Sil. Ahí Bueno, les dejo. muchísimas gracias ante todo, pero no te creas que te vas a liberar porque quedan un montón de preguntas en el chat. Así que prepárate, tomate un vasito de agua y prepárate para seguir charlando. Acá pregunta Leonardo si podría conseguir trabajo sin tener título, pero sí bastante experiencia. ¿Experiencia en qué, Leonardo? ¿Nos ¿En podés qué? ampliar un poquito eso? Mientras tanto, preguntan para carrera de turismo, ¿qué Ah, sí. posibilidades hay? Para turismo, les digo, tienen el pase abierto ahora, no es una carrera que necesite homologación, sí tiene que tener, digamos, hay que chequearlo igual por la página de Anerkennung o de Anabin, pero hoy sí tienen una formación en turismo, en hotelería, porque antes era decir, bueno, si tengo turismo, tengo que trabajar en una agencia de viaje o tengo que ser gerente de un hotel, porque si no, no podía trabajar como, por ejemplo, camarero. Hoy sí puedo empezar trabajando en un restaurante como camarero, por ejemplo, teniendo el título de licenciado en turismo, por ejemplo. Perfecto. Siempre y Sí, cuando la hora también sea bien pagada. acá me hicieron recuerdo,
mi compa del área de comunicación, que necesitamos sacar una fotito para las redes sociales de este primer encuentro, así que los que quieran, prendan la cámara, porfi, los que no deseen exponerse por una cuestión de cuidado de la imagen, no lo hagan. Pero la idea es sacar una fotito para subir en redes sobre este primer encuentro y ahora seguimos contestando las preguntas, ¿sí? Así que cuando estemos listos, Alfon, ¿la tomás vos? Tomala porque si no me cambian el video de YouTube. Perfecto, Entonces la tengo que tomo yo dejarlo en hablante. entonces, ahí se están Dale. prendiendo algunas camaritas. Buenísimo, bien. Bueno, vamos a la cuenta de tres, entonces sonrían. Uno, dos, tres. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, volvemos a lo interesante entonces. Acá dice Silvi, sí, para sacar la tarjeta azul es posible sacarla sin certificado de inglés, pero sí con el certificado MSER de alemán de B1 para arriba. Ah, de alemán, sí, 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 claro. Alex, Sí, es alemán o inglés, pero si tiene alemán B1, sí. 10 puntos. Sebastián dice, yo soy controlador de tránsito aéreo y despachante de aeronaves, tengo un nivel B1 de alemán certificado, ¿puedo trabajar en algún ámbito aeronáutico? Sí, ¿O qué puedo sí, hacer? ya hay mucha búsqueda. Eh, escriban, no sé si agendaron ahí el correo, si no, bueno, escriban a la página de Yungues, pero les puedo pasar también dónde hay ofertas, porque realmente en el sector aeronáutico hay mucha oferta dentro de Alemania y también dije que no lo iba a vender como punto, pero bueno, Suiza también busca mucha gente. Buenísimo. Ahí dejé por las dudas el mail, Silvi, el de la Gesellschaft, directamente en el chat, ¿sí? Bueno. Dice Juli, soy licenciada en fisioterapia, pero me quiero ir a trabajar de masajista en hoteles. ¿Puede ser? ¿Qué visa me conviene? Tengo a uno de alemán. Si tienes certificado los títulos de masajista, o sea, si estás certificada como masajista, va a tener mejores chances, porque como le decía que fisioterapeuta está reglamentado, o sea que por irse a trabajar como licenciada, lamentablemente ahí hay un problema, ¿no? Cuando vos pones en tu currículum que que sos fisioterapeuta y vas a tener que alcanzar el nivel B2 y trabajar como masajista y fisioterapeuta, pero sí o sí es una, si tenés los títulos de masajista es mucho más fácil. Si es solo el título de fisioterapeuta, lo veo más complicado porque es una carrera que está regulada. Bien, Y sí o sí perfecto. nivel de idioma para ese caso. Sí o sí nivel de idioma. Bien. ¿Hasta qué edad? Tema edad siempre es importante. ¿Hasta qué edad se aceptan técnicos electromecánicos? Bueno, en este caso, pero vamos a hablar de las edades en general, ¿no? Claro, se acepta gente hasta cualquier edad. El problema es que cuando uno tiene más de 45 años, la exigencia salarial es más alta, ¿sí? Tiene que ganar más dinero porque tiene que aportar más a la seguridad social porque es más corto el tiempo que va a aportar. Entonces, ahí sí hay una exigencia salarial más alta. O sea, si tiene más de 45, tiene que ganar más de 46.000 euros, 46.600 euros. Anuales, Bien. perdón, anuales. Estamos hablando de anuales. Siempre en Ok. Alemania se hablan de sueldos anuales, 60.000 Anuales. anuales, sí, Eso es importante exactamente. cuando estén por postular, que les pidan la remuneración, tengan en cuenta que la remuneración que tienen que poner no es mensual, quizás como se estila a poner acá, ¿no? Sino que es anual el estipendio que ponemos. Ahora hay un ajuste para inflación también, que no es como lo vemos por ahí en nuestros países, pero existe sí, sí ahora hay como una recategorización o una recompensa por la inflación, pero se va tratando, no sé, creo que es de cien euros, una cosa así, mensual o cada 6 meses más o menos. Bien, perfecto. Acá dice Leonardo, tengo por lo menos 2 años de experiencia como diseñador gráfico. ¿Puedo conseguir trabajo?
Sí, Sí, con los un año diseñadores más, gráficos. Uy, sí, no tiene, pero no tiene título todavía o tiene título. no lo Si sé, tiene, ahora ya nos va si a tiene responder título, es más fácil. Si no tiene título, tiene que tener bien comprobada la experiencia. Y bien. ahí va a ser el desafío de tramitar la tarjeta de puntos. Perfecto. Acá dice Carolina, estudiante de la Tecnicatura en Turismo, ¿cómo puedo hacer para certificar mi nivel de alemán para trabajar en hotelería en Alemania? Para el Sí. requisito de homologación, ¿también me pedirán un monto en euros? Si querés viajar, si va a viajar a Alemania sin contrato de trabajo para homologar el título, que no se lo recomiendo. Primero y principal, le voy a ser sincera, no te recomiendo que vayas a homologar el título de técnica porque no lo necesitas, pero sí tenés que conseguir una empresa, conseguir un contrato de trabajo. Y si para la empresa está bien que tenga el nivel de idioma y la empresa puede certificar eso, no necesita un examen internacional. Pero yo siempre les digo, no dejen de hacer los exámenes internacionales porque nunca saben cuándo los pueden necesitar. Por ahí en este trabajo no lo necesitan, pero en el próximo sí. Así que para mí el examen internacional, sobre todo empezando por el B1, que se puede hacer en módulos, si es del Goethe Institut, vale la pena. Bien, Pero no necesita la técnica hoy, en técnica en turismo, no necesita la homologación para viajar. Lo que yo le recomiendo primero es un contrato de trabajo. bien. Acá justo, bueno, viene una pregunta de Gonzalo, ¿cabe la posibilidad de que habiendo terminado la visa viaje a Alemania y no se encuentre trabajo? O sea, ¿se podría tener ofertas sin tener que viajar? ¿Existe alguna forma de trabajar a prueba antes de lanzarse? Buena pregunta. No, es muy poco, se ve muy poco. Normalmente la gran mayoría de las empresas están dando contratos por 6 meses de prueba, ¿sí? 6 meses de prueba para formación profesional son 4 meses, pero la gran mayoría de las empresas son 6 meses de prueba. O sea, y depende del área también, porque mucha gente pregunta, sobre todo para trabajar como programadores o desarrolladores de software, todos preguntan lo mismo, pero la gran mayoría de los trabajos son por eso también el idioma alemán. Uno dice, no, igual voy a manejarme como en el sector informático solo con inglés, y no siempre es así, y cuesta encontrar el trabajo remoto. Y si es remoto, es porque seguramente no menor, o sea, se paga menos, ¿no? Hay Bien, páginas que ofrecen trabajo remoto, pueden buscar, pero van a ver que también les pagan 5 euros la hora. perfecto. Acá dice Guillermo, si obtuve mi título en una universidad de Estados Unidos, ¿tengo que hacer algún certificado de idioma para inglés o alemán? La carrera de ingeniería industrial, ¿debo No, homologarla? sí, la carrera sí tiene que tramitar o sea, solo estudió en Estados Unidos, pero no es ciudadano americano. Porque si solo estudió, tiene que buscar si necesita o no el reconocimiento, y eso tiene que ingresar a la página de Anabin directamente. Que ingrese a la página de Anabin, ponga la universidad, el país, y ahí le va a decir si está reconocida o no. Pero sí está reconocida seguramente. Perfecto. Ana Y si Bin, es, sí, acuérdate. Anabin, Ana y si es ciudadano estadounidense, o sea, o tiene pasaporte americano, como también si es australiano, japonés, puede tramitar la visa estando en Alemania. O sea, no necesitan visa, solo necesitan un permiso de residencia. Bien. Tenemos, Alex, soy ingeniero electrónico recién titulado. Respecto a las becas para una maestría, donde postular, donde postula mucha gente, ¿el tema de voluntariados en Alemania suma puntos para ser admitido en la beca o universidad en Alemania? No. O sea, No. realmente no suma puntos hacer un voluntariado en Alemania, lo que te suma es conocimiento de idioma, me parece a mí, pero no sé si te va a sumar tantos puntos, porque la beca siempre es un desafío ahí. No sé de qué país es, pero yo voy a pasar el link del DAB, Sí. porque ahí tienen que fijarse por becas.
Ahí ya Perfecto. paso al chat el link del DAD y ahí ustedes tienen que mirar porque existen muchísimas eh, oportunidades y ahora se está abriendo un poco más, pero bueno, son muy específicas. Hay maestrías, hay doctorado, hay postdoctorado también. Em, Así que ahí yo les envío el link al chat. Bien, perfecto, sí. Acá dice Fernando, cuando se habla de informática o programación, si está orientado a ciencia de datos, dice, estudio computación, tengo 3 años de experiencia en el sector humanitario en el tema de ciencia de datos. Bueno, todo lo que es data analytics hoy en Sí, día es también. Sí, una sí, bomba. sí. Voy a ir dejando algunas páginas para que entren y vean. Eso, por ejemplo, de maestrías, porque acá pregunta, estudié trabajo social, hay posibilidades de hacer un máster. Yo creo que posibilidades siempre hay que ver cuáles son los parámetros y dónde, ¿no? Claro, ahí justamente todo lo que sean, o sea, los que se quieran enfocar en un máster, en un posgrado, pueden ingresar a la página del DAD y ahí van a tener, van a ver que ahí están, según cada país, cuáles son las posibilidades de beca o de media beca, o, porque también hay que pensar de que esto es un proceso y hay que ser admitido en alguna universidad para esa maestría, por ejemplo. Entonces, ahí tienen toda la información. Y hay muchísima gente que estudia solo en inglés también eso también es interesante. Bien, tenemos, soy ingeniero electromecánico. Che, ¿cuánto ingeniero electromecánico es una carrera que es una bomba? Hay muy Ujú. pocos, está muy bien paga, por lo menos acá en Argentina, lo cual me pone contenta verlo. Y dice, hace poco saqué mi ciudadanía alemana. ¿Puedo trabajar Ajá, de mi carrera allá? Una maravilla. sí, totalmente. Ya nos puedes dejar tu currículum si querés. De hecho, O sea, si mandalo, ya mandalo a ese mail. tienen ciudadanía europea y sobre todo si es alemana, van a conseguir trabajo. Lo que sí, no piensen que por ser ciudadanos alemanes y no tienen idioma alemán, ahí siempre les digo. En eso no me sirve de nada tener ciudadanía alemana si yo no sé alemán, ¿sí? Porque al final no van a poder competir tan rápido con el mercado laboral. Eh, por ahí no le quiero pinchar el globo, pero viste que dijimos sí, pero bueno, si sabe alemán, perfecto. Ahora, si no sabe alemán, va a entrar el gran desafío que tienen todas las personas, ¿no? Ahí le estoy pasando un link Excelentísimo. de la tarjeta de oportunidades. Perfecto. Acá preguntan, visa tipo working and Working holiday. Holiday, Mirá, ¿sí? en inglés, Working Holiday. Alemania. Ujú. ¿Cómo lo Working ven? Holiday, exactamente, la Working Holiday es una de las visas, digamos, de moda, que me parece que está buenísimo para personas hasta 30 años. Es una de las únicas visas que se puede tramitar fuera del país de residencia, es decir, usted no necesita tramitar esa visa acá en Argentina sino que, por ejemplo, hay argentinos que la tramitan en Paraguay, que la tramitan en Bolivia, en la Embajada Alemana de Bolivia o directamente en Europa, pero tienen que ver todos los requisitos para cumplir con la visa, porque esa visa les requiere tener una cuenta bloqueada de 1.200 euros, contar con hospedaje para los 3 primeros meses, contar con ticket de regreso o con 1.000 euros, Ujú. seguro médico, sí, más o menos estamos hablando de unos 3.500 euros, que tampoco es imposible, pero bueno, esa visa es más fácil, es difícil conseguir turno, pero es una de las más fáciles de tramitar porque no necesito estar en el país de residencia. Y eso es válido para que miren cada país que vea si está habilitado o no su país. Yo sé que Argentina desde el 2019 está habilitada con la visa Working Holiday. Perfecto. Bueno, una última preguntita y vamos cerrando porque ya se hicieron las 8:10, estamos pasaditos de tiempo. Buenas tardes, estoy estudiando economía, tengo 2 años de experiencia en marketing y diseño gráfico, algunas con organizaciones relacionadas a Alemania, dice Erika. Si consigo una licenciatura en diseño gráfico o marketing, ¿podría trabajar allá? ¿Sí? Y también como licenciada en economía, si consigue trabajo en marketing, también puede trabajar. No hay eso, si es licenciada en economía y puede trabajar en marketing tranquilamente, ahora con la nueva ley migratoria, solamente necesita el contrato de trabajo con el sueldo
que sea, que esté regulado el sueldo tarifario que tiene. Perfecto. Bueno, vamos cerrando entonces. Silvia ya dejó su mail. Pueden seguir haciendo consultas por allí, obviamente con la consiguiente paciencia de que hay muchísima carga de trabajo al respecto, de que el equipo es pequeño y en la medida de las posibilidades se van a ir respondiendo todas estas dudas. ¿Sí? ¿No es cierto, Sil? Sí, 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 totalmente. Y si vemos que son muchas, bueno, después se abre un espacio específico para todas las preguntas siempre. Y les digo, es sencillo. Alemania ofrece muchísimas oportunidades laborales. Depende de cada uno de ustedes cómo aplicar. Y no se olviden de que el idioma es súper importante. ¿Sí? No, no voy a dejar de decir eso porque yo sé que la promoción es grande, puedo viajar a Alemania sin idioma alemán, pero permítame decirle que hay que vivir el día a día y realmente el idioma es muy importante. Perfecto. Bueno, nos quedamos con eso, Sil, entonces, y con todos los consejos súper valiosos que nos diste. Y se grabó, Rafael. Lo podés ver en YouTube, después podemos colgar el link también en Instagram, ¿sí? Así que, si no, entra directamente a la cuenta de Junges Netzwerk en YouTube, dale suscribir y ahí no solamente te vas a encontrar con este taller, sino con todos los otros que hemos estado realizando y que vamos a estar desarrollando. Ahora, si quieren saber cuáles son los tips de empleabilidad para insertarse al mercado laboral de una manera óptima, nos estamos encontrando el próximo martes. Voy a estar yo a cargo de desarrollar esa charla. Así que bueno, los espero para empezar a poner en práctica y accionar esta búsqueda laboral, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, muchísimas gracias a mis colegas que siempre me acompañan y nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora y por el